Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estoy por aquí de nuevo. 20 aniversario de la primera película de la trilogía de Sam Raimi, Spider-Man, del año 2002. Vamos a hablar en este vídeo, pues ya lo sabéis, de cómo se gestó el proyecto, curiosidad de rodaje, el casting y todas esas cositas que a mí me gusta traer en estos vídeos. Ya sabéis que duran aproximadamente una horita y que muchas veces tengo que obviar alguna información y algunas cositas para no hacerlo demasiado extenso. Pero bueno, para eso están los comentarios. Vosotros me dejáis los comentarios, sabéis que yo suelo contestar y después todo eso me lo guardo dentro de los guiones, que los tengo todos guardaditos, y nunca se sabe, a lo mejor un día, de aquí a 150 años, aparece el libro de los guiones de Refugio de Luz. Vete tú a saber. Bueno, una noticia que no tiene nada que ver con este vídeo que voy a hablar. Depeche Mode. No es casual que lleve esta camiseta. Vuelven. El año que viene, 2023, gira por todo el mundo. Nuevo disco. Memento Mori. A lo mejor un día hago un vídeo hablando de Depeche Mode, porque ya sabéis que aquí en el canal hago de todo. Entonces un día hablando de ellos tampoco pasaría nada, porque es mi grupo favorito. Ya está. Se acabó el tema. Vamos directamente al Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire, parte 1. Curiosamente, hasta que llegó la película esta de Spider-Man, pasaron aproximadamente 25 años desde que se empezó a gestar un proyecto para hacerla. Imaginaros, allá por principio de los años 80 ya se quiso llevar una versión del personaje de Spider-Man al cine de la mano de Roger Corman. Roger Corman, poquito serie B, tirando a serie Z. Por ahí tenéis esa versión nunca vista, pero hay fotos de su película Los Cuatro Fantásticos y otras cositas que ha hecho por ahí Roger Corman. En fin, quiero hacer un apunte aquí, porque hay una película del año 77 protagonizada por Nicholas Hammond, que después resultó ser el episodio piloto de la serie que llegaría en los años 80 sobre el personaje de Spider-Man. Se estrenó en cines, nos la vendieron como una peli, pero hubo un poquito de trampa. O sea que ese detalle lo quiero tener en cuenta. Vamos a continuar. Que por cierto, tenéis un vídeo en el canal que os explico todas esas cositas, la historia del cómic de Spider-Man y todas las diferentes etapas que ha tenido, porque este año cumplió 60 años. O sea que os dejo por aquí enlace por si queréis ver las series, las películas, todo un poquito más corto que se ha desarrollado y la historia del cómic del personaje. En el año 1986, la Canon, ya sabéis quién es la Canon, compró los derechos a Marvel por $225.000 para desarrollar una película sobre el personaje. Y el elegido como director sería Tobe Hooper, el de La Matanza de Texas, y una película que a mí me encanta, que si no habéis visto la recomiendo y posiblemente pase por aquí, que es Life Force, Fuerza Vital. Impresionante. La razón de que eligieran a Tobe Hooper era porque le querían dar un giro al personaje tirándolo hacia el terror, tipo como lo que hizo David Cronenberg con su versión de La Mosca. Básicamente querían coger a Peter Parker y que fuera producto de un científico loco y lo convirtiera mitad hombre, mitad araña. Imaginaros. Y todo esto fue por el desconocimiento de Menachem Golan y Yoram Globus, los inefables productores, dueños de la Canon, que bueno, también hay que ponerle su mérito porque son los artífices de un montón de películas míticas de los 80, que los más viejunos del hogar conoceréis, como puede ser American Ninja, puede ser que si las películas de Chuck Norris y algunas otras que la verdad que nos han hecho pasar muy buenos ratos y todavía nos hacen pasar buenos ratos desaparecido en combate y tal. Claro, cuando Stan Lee le llega el guión y lo lee, casi le dan patatús y automáticamente dice que eso no lo puede consentir y que vamos a escribir otro guión. Y vamos a elegir como director a Joseph Zito, que era un experto en cine de acción y también estaba en nómina de la Canon. De hecho, es el director de algunas películas míticas como Desaparecido en Combate.
Invasión USA o Red Scorpion. Vamos, es que esas películas, que no las haya visto de los viejunos, quita el vídeo y ponte a verlas ya. Pero lo mejor de todo era a quien iban a contratar de protagonista. Ni más ni menos que a Tom Cruise. Pero evidentemente esto, gracias a Dios, o al cielo o a la providencia, no se llevó a cabo porque lamentablemente, o no, depende cómo se mire, la Canon empezó a tener problemas económicos. Solo os quiero recordar lo que hizo con Superman 4. Os dejo también por aquí un enlace en la que hablo de la saga de películas de Superman de Christopher Reeve. Y entonces pues ya no pudo ser efectivo hacer el proyecto de Spider-Man y lo guardaron en un cajón. En el año 1989 otra vez la Canon parece que tiene un poquito de dinerito y lo vuelve a intentar junto con la Columbia Pictures, pero no hay manera. No hay manera. Querían hacer esta vez ya un producto directamente a consumo doméstico, directamente a vídeo, o sea que imaginaos el presupuesto que hubiera habido ahí, y entonces no llegó a ningún sitio, lo dejaron aparcado y se acabó, menos mal también. Entonces entra la productora Carolco y compra los derechos del personaje para hacer también una peli. Y le dice a James Cameron, uno de sus abanderados, que por favor se encargue de hacer un guión y también será el director de la película. Pero James Cameron estaba enfrascado con el rodaje de Terminator 2 y dijo, bueno, lo haré cuando acabe Terminator 2. Pero por unas cosas o otras, finalmente el guión no estuvo listo hasta que acabó de rodar True Lies, Mentiras Arriesgadas, como se llamó aquí en España, también protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Del guión de James Cameron hubo una cosa que después se quedaría en las películas de Raimi, que fue sobre todo el tema de las telarañas biológicas, ¿sabes? Aquellas telarañas que le salen al personaje de Peter Parker directamente, que las hace su cuerpo. Pero otras cosas y otros personajes fueron descartados, como voy a explicar a continuación. En un principio los villanos elegidos por Cameron iban a ser Electro y el Hombre de Arena. Y también se barajó la idea de que fuera el Doctor Octopus interpretado por Arnold Schwarzenegger, que eso hubiera sido la bomba. Y el elegido, uno de los candidatos más cercanos al papel, iba a ser Leonardo DiCaprio. ¿Pero qué pasó? Otra compañía que se fue al traste. En el año 1995, Carolco se hundió con todo el equipo, no por un fracaso, sino por dos. Showgirls y la Isla de las Cabezas Cortadas. Se quedó en la ruina total y otra vez Spider-Man al cajón. O sea, imaginaros ya llevamos 15 años intentando arrancar un proyecto de Spider-Man desde los 80 al año 95 aproximadamente y no hay manera. Sale del cajón, entra en el cajón. Bueno, y después aparte se lió gorda porque hubo una lucha entre Canon y Carolco de que los derechos son míos, los derechos son tuyos, esto lo compré yo, esto lo compraste tú, que al final cogió e intercedió Marvel y dijo, ni para ti ni para mí, los derechos me los vuelvo a quedar yo. Y se acabó el asunto. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a abril del año 1999, donde aparece Sony, dueña de Columbia Pictures, y adquiere los derechos del personaje de Marvel por entre 7 y 15 millones de dólares según las fuentes que estaba investigando. No me extraña que después hayan intentado arreglar los acuerdos que tenía con Marvel y todo el rollo porque se gastaron una pasta. Y ya sabéis que las películas en las que ha salido Tom Holland ha sido un acuerdo entre Disney, dueña de Marvel, junto con Sony, con unas cositas por ahí de dinero, que tú te quedas los derechos, yo me quedo los beneficios, yo me quedo el merchandising y todo el rollo. Pero es que esto ya viene de largo. En el mismo año 1999, aparte de los entre 7 y 15 millones que le dio Sony a Marvel, como os comentaba, en el acuerdo tenían que se quedaban con un 5% de los beneficios de taquilla y el 50% de los beneficios del merchandising sin hacer nada. Y todo eso es lo que ahora mismo pues se arregló hace, me parece que un par de años, si no me equivoco. Bueno, para hacer el guión se contrataría al guionista, valga la redundancia, David Coeb, que trabajaría en colaboración con hasta 3 guionistas o colaboradores más para acabar de pulir el mismo. Él se encargaría en general de toda la historia,
venía de hacer Parque Jurásico y venía de hacer también la película esta, ¿cómo se llama? Misión Imposible, y junto con Scott Rosenberg, que sería quien incorporaría como villano al Duende Verde, Alby Sargent, que sería el encargado de pulir todos los diálogos entre Peter Parker y Mary Jane Watson, y el propio hermano de Sam Raimi, Ivan Raimi, que ahora mismo no sé si son mellizos o si son gemelos, entre todos ellos cogieron y acabaron de pulir y escribir el guión para hacer por fin una película. Pero bueno, Raimi no fue la primera opción, ¿eh? Se pensaron en varios directores para hacer la película. Se pensaron en Roland Emmerich, especialista en películas de catástrofes. El malogrado Tony Scott. Se pensó también en Chris Columbus, que yo creo que le hubiera dado un toquecito de comedia un poquito grande. Incluso en David Fincher. David Fincher estuvo a punto de hacer la peli. Lo que pasa es que él quería saltarse toda la etapa esta del Spider-Man de los orígenes y todo el rollo, y que ya tuviera los poderes cuando empezara la película, y basarse en el cómic La noche en que murió Gwen Stacy. Pero claro, en Sony le dijeron, ¿pero cómo vas a presentar a un personaje sin saber de dónde salió, sin los orígenes ni nada? No, y entonces les dijeron fuera. Y finalmente, en el año 2000 a principios, Raimi firmó el contrato para ser ya el director oficial de Spider-Man. A Raimi le ayudaron dos cosas para ser el director. Primero, que era un fan desde toda la vida de Spider-Man y conocía muy bien al personaje. Y segundo, que ya había estrenado una película con un acercamiento superheroico, entre comillas, que fue Darkman, que además lo petó. Y por cierto, tenéis un vídeo en el canal explicando todas las cositas sobre la película Darkman, que os dejo aquí el enlace. Bueno, el elegido para encarnar a nuestro héroe Peter Parker, Spider-Man, sería el actor Tobey Maguire o Tobey Maguire, como le queráis llamar, depende de la pronunciación. Que no fue fácil contratarlo porque Sony no lo veía, porque entonces todavía no había hecho el entrenamiento necesario que tuvo que hacer, que trabajó con varias personas, ahora lo explicaré, y claro, eran tirillas. Lo que pasa que la audición que hizo les gustó a todos los ejecutivos, incluso al director Sam Raimi, que ya le había echado el ojo viéndolo en la película Las normas de la Casa de la Sidra, y dijo, este tío yo creo que es el indicado, porque tenía ese toque así como de inocencia, pero a la vez podía darle un toque también de comedia y cositas así, y él lo veía interpretando a Peter Parker Spider-Man. El actor firmó un contrato de entre 3 y 4 millones de dólares por esta primera entrega, que se ampliaría el sueldo si participaba en unas secuelas, que finalmente participó en 2. Aparte, se tuvo que entrenar con un maestro de yoga, artes marciales, ponerle una dieta, un entrenador personal para que cogiera masa muscular y todo el rollo, incluso con un funambulista de estos que van por la cuerda esta floja, para que le enseñara cómo moverse para que pareciera realmente los movimientos de una araña. Hay que decir que tanto él como William Dafoe, que luego lo explicaré, hicieron la mayoría de escenas de riesgo de la película, hasta un 80-90%, para dar similitud a sus personajes. Luego os explicaré el tema cuando os hable de William Dafoe. Otros actores que se barajaron para el papel fue en un principio de nuevo Leonardo DiCaprio, que ya había sido el postulante cuando iba a hacer James Cameron la película, y James Franco, que finalmente haría el papel de Harry Osborn, que ahora también os lo comentaré. Bueno, William Dafoe lo tenemos como Norman Osborn, el gerifalte de Industrias Oscorp, que inventa una especie como el suelo del super soldado de Capitán América para chutárselo él con connotaciones militares, porque lo que quiere hacer son temas militares, licencias militares, potenciar la fuerza de los soldados, el planeador que después sale, también lo quiero como desarrollar para que pueda utilizarlo como un arma militar, y entonces cuando se chuta el suero pues se convierte en el Duende Verde. Estuvieron barajados los actores John Malkovich y Nicolas Cage para hacer este personaje, pero al final el elegido fue William Dafoe. Y como os decía, insistió él mismo en hacer el 90% de las escenas de riesgo sin especialistas, porque decía que un especialista
no iba a saber hacer la gestualidad y los movimientos igual que hacía él, y entonces que no quedaría creíble, y que él quería hacer todas las escenas posibles que pudiera. De hecho, el traje llevaba 580 piezas y tardaban cerca de 1 hora en ponérselo. Y según para qué escenas, había otro traje que pesaba menos y más flexible, para que se pudiera mover bien y todo el rollo, en escenas pues un poquito más de acción. Después tenemos a Kristen Dunst como Mary Jane Watson, la chica de la que está enamorado Peter Parker desde siempre, desde que tiene 6 años y la ve de vecina, ya se queda prendado de ella. Que curiosamente no fue la primera elección para hacer el personaje. La primera elección fue la actriz Alicia Witt, que había trabajado junto a David Lynch en la versión suya de Dune, o Dune, como queráis llamarle, del año 1984. Entre otras, porque también estuvo Elisa Dushku, estuvo Mina Sobari y Elisa Cooper como posibles candidatas. Se cuenta que Dunst quiso hacer la audición al enterarse que Tobey Maguire iba a participar en la película y se creía que era un proyecto independiente. Imagínate, un proyecto independiente de una película de superhéroes que se llama Spider-Man. Y por eso hizo la audición. Finalmente le concedieron el papel un mes antes de empezar a filmar la película, imaginaros, y se tenía que preparar el guión y todo el rollo. Y hizo la audición desde Berlín porque estaba allí rodando una película. Bueno, después tenemos a James Franco, que hace de Harry Osborn y que lo vemos desarrollando su personaje en diferentes facetas entre Spider-Man 1, 2 y 3, después de los acontecimientos que pasan, que eso ya lo comentaré cuando haga los vídeos de Spider-Man 2 y 3, porque este ya lo he puesto en la primera parte. Y como os he comentado antes, también fue candidato para hacer el propio Peter Parker Spider-Man. Después tenemos al actor Chris Robertson como Ben Parker, el tío Ben de toda la vida, mítico porque es el que le dice la frase en la película: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que marcará para siempre al personaje de Peter Parker Spider-Man, y que luego os explicaré una curiosidad sobre esta frase, porque en los cómics es de otra manera, o la dice otra persona, luego lo comentaré. Robertson tenía una amplia carrera en cine, de hecho cuando sale aquí la película pues ya se ve que está mayorcico, y había trabajado en series como Los Intocables, En los límites de la realidad, La dimensión desconocida y un montón de series más y películas. O sea, tiene un carrerón antes de llegar a este Spider-Man que alucinabas. Al igual que Rosemary Harris, que hace de la tía May, esposa de Ben y tía de Peter. Que esta actriz, aparte de tener una extensa carrera en cine y alguna cosita más, la hemos podido ver en películas como Los niños del Brasil, aquella película del Dr. Mengele que está interpretada por Gregory Peck, que os recomiendo, y el Hamlet versión de Kenneth Branagh, por poner un par. Podría poner muchas, pero entonces el vídeo sería súper largo. Y por último tenemos a J.K. Simmons interpretando a James Jonah Jameson, el editor y jefe del Daily Bugle, el periódico donde acabará trabajando Peter Parker como fotógrafo, que tiene a Spider-Man como un criminal y nada más que hace que echarle porquería. A J.K. Simmons lo hemos visto también en un montón de películas y en series, pero para aburrir. Lo hemos visto en Chacal junto con Bruce Willis y Richard Gere. Lo hemos podido ver en aquella que hace de profesor, ¿cómo se llama? Que toca la batería, ostras, no me acuerdo ahora. En una serie de Amazon que están dando últimamente, que sale con Sissy Spacek y es una serie de ciencia ficción un tanto extraña. Y en un montón de películas y en un montón de series más, que de hecho en el universo de Zack Snyder hace del comisario Gordon. O sea, que imaginaros. El rodaje comenzó en enero del año 2001 en localizaciones de la ciudad de Los Ángeles y de Nueva York, y después también rodajes en diferentes decorados que se hicieron en los platós de la Sony, de la Universal, lo que se suele utilizar normalmente para rodar estas películas. Presupuesto 140 millones de dólares, de los cuales 30 millones eran exclusivamente para publicidad. O sea, pasta para aburrir. Como os comentaba, se utilizaron varios platos de
la Sony para recrear la casa de la tía May, incluso el ring aquel donde se enfrenta por primera vez contra el luchador Bonesaw McGraw, que está allí peleando y todo el rollo, y hace un cameíto Bruce Campbell. Todo esto se rodó en los platós de la Sony. La secuencia de Times Square en la que se enfrenta Spider-Man contra el Duende Verde también fueron dentro de los platós y se construyó un pequeño edificio de unas 3 plantas con un balcón que se podía mover, como vemos en la película, que Mary Jane está a punto de caerse y todo el rollo, que lo utilizaron para rodar toda la escena esta que pasa entre el enfrentamiento de Spider-Man y el Duende Verde. Después también rodaron algunos exteriores en el puente de Queensboro, que es donde pasa lo que viene siendo el clímax de la película, el enfrentamiento con el duende, el teleférico aquel que se cae, cuando tiene que salvar a Mary Jane y todo el tema. También estuvieron rodando en la biblioteca Lowe Memorial, que pertenece a la Universidad de Columbia, en la biblioteca de Nueva York y en un montón de sitios más de la ciudad de los rascacielos. Incluso en la azotea del Rockefeller Center, que es todo ese jardín en el que tiene la conversación Peter con Mary Jane y todo el tema, que ese jardín existe realmente, o sea, está en la azotea del Rockefeller Center. Como todos sabréis, y si no, ya estoy yo aquí para decíroslo, los ataques terroristas que sucedieron el 11 de septiembre del 2001 tuvieron que realizar cambios en la película porque se habían rodado tomas de una escena de acción, que de hecho fue el primer tráiler que pusieron, que empezaba con unos atracadores y después se iba en un helicóptero y finalmente se paraba el helicóptero y se veía una telaraña que estaba cogida entre las 2 torres gemelas, y entonces te presentaban al personaje de Spider-Man y te quedabas flipado. Y ese tráiler se tuvo que retirar, tuvieron que retirar imágenes que habían rodado para la película, incluso planos digitalmente que tuvieron que borrar las torres gemelas, pero en alguna escena, si os fijáis bien, en los ojitos de Spider-Man todavía se les puede ver reflejadas. Después, de la ciudad de Los Ángeles, en el Museo de Historia Natural, fue donde se rodó toda la historia de la excursión, cuando Peter Parker va con sus compañeros del instituto y le pica la araña que le dará los poderes especiales. El edificio de la Pacific Electricity y el edificio Flytron serían las oficinas y la fachada del Daily Bugle. Y la mansión Greystone sería la casa y los decorados, por decirlo de alguna manera, de la mansión de los Osborn, de Norman y de Harry. Para la música, Sam Raimi volvió a colaborar con Danny Elfman, que ya había hecho para él la banda sonora de Un Plan Sencillo, hizo la banda sonora también de Darkman y El Ejército de las Tinieblas, pero de Danny Elfman ya ampliaré un poquito más su currículum, pero si no me equivoco lo puse en el vídeo del Batman de Tim Burton, dejo por aquí un enlace, algunas cositas sobre él, por si le queréis echar un vistazo, pero ya hablaré ampliamente de él porque quiero hacer algunos vídeos de Tim Burton y es con el director que yo creo que ha trabajado más veces. Bueno, tema de vestuario. Tema de vestuario, aquí tuvieron que emplear bastantes recursos. Por ejemplo, el Duende Verde. Antes de hacer el traje definitivo, con el casco ese que lleva, que le cubre la cara a Norman Osborn, inventaron una máscara con movimientos animatrónicos que era la que realmente iba a utilizar y que daba bastante mal rollo y muy similar a la que lleva el Duende en los cómics. Como siempre, ya veis que voy acompañando con imágenes. El diseñador de vestuario James Acheson, ganador de 3 Oscars por vestuario de otras películas, fue el encargado de diseñar los trajes y tardó cerca de 6 meses en tener un diseño definitivo. Se pasaron por varias versiones del traje antes de llegar al que lleva finalmente Peter Parker. Una de las ideas sería más o menos el traje de Miles Morales en la actualidad. Un traje negro con un emblema de color rojo era una de las ideas. Otra de las ideas era una araña grande en el pecho que fuera recorriendo sus patas por todo el traje, en plan de que como que la araña lo domina todo, que sería muy parecido al diseño final del traje que llevaría en Amazing Spider-Man 1 y 2
Andrew Garfield, que también pasarán por aquí. Ya hablaré de todos los Spider-Man. Para crear el disfraz y que le quedara como un guante a Tobey Maguire de ajustado y no se podía pasar ni un gramo de la dieta y tenía que continuar durante el rodaje con su preparación física, le pusieron una especie de látex por todo el cuerpo para sacar un molde y entonces hacer el traje. Por eso os digo, se tuvo que mantener, vamos, al milímetro y al gramo de peso para que el traje le estuviera bien, porque le iba, vamos, ajustado no, lo siguiente. Todo el traje fue diseñado de una pieza, entero, o sea, tenía problemas, si tenía que ir a hacer pipí tenía problemas porque no se lo podía quitar y todo el rollo. Y no sé si habéis visto algunas imágenes que para beber agua y todo el rollo le destapaban como un poquito así el ojo, le metían una cañita, o para refrigerarlo también le metían aire con unos tubos, bueno, unas cosas alucinantes. Y para las escenas en las que se quitaba la máscara, entonces sí que había un traje que era todo el cuerpo y la máscara desmontable. Para que la máscara le quedara bien y no se viera un poco rara, por dentro tenía como una especie de casco, por llamarlo de alguna manera, que al ponérselo le hacía como que la máscara le quedara más perfecta y más simétrica en relación a la cabeza y no se viera ahí arrugas y cosas así. Los ojos de la máscara se diseñaron especialmente para que fueran como si fueran espejos, para que reflejara todo lo que iba viendo los edificios de la ciudad de Nueva York. Y toda la telaraña que recorre el traje fue diseñada y cortada por un ordenador. O sea, todo se diseñó por un ordenador y fue la que se encargó de hacer los patrones, cortar el traje y todo el tema. Como anécdota, durante el rodaje de la película, que yo recuerdo que salió en las noticias, se robaron 4 trajes y Sony ofreció una recompensa de $25.000 para recuperarlos. Pero no los recuperaría hasta 18 meses después, 1 año y medio después. Y resulta que los que lo habían robado era un guardia de seguridad de los estudios junto con un compinche que tenía. Por daros un ejemplo de lo que puede costar un traje de estos, en una entrevista que le hicieron a Ben Affleck para la presentación de la Liga de la Justicia, que estaba hablando con Gal Gadot y todo el rollo, dijo que un traje suyo le había costado $85.000 porque se lo llevó de recuerda. O sea que imaginaros, año 2001, pues a lo mejor costó $60.000 cada traje. O sea, cerca de 240.000 los 4 trajes que robaron, ¿eh? Pasta para aburrir. Los efectos visuales fueron obra del grandísimo John Dykstra, que ya aparecerá también en alguna sección del canal que hablaré de él, igual que de Stan Winston y de otros, pero tengo esa sección un poquito parada, Grandes del Cine, pero ya arrancaré. Y en una de las conversaciones que tuvo con Sam Raimi, le dijo que por qué no hacían algunos de los efectos visuales generados por ordenador, o lo que es llamado por CGI, porque algunos de los movimientos que tenía que hacer el personaje de Peter Parker Spider-Man, que eran imposibles de que lo hiciera realmente y que tenían que generar pues todos esos movimientos y todo el rollo por ordenador. Sam Raimi, que siempre ha estado acostumbrado a hacer hasta ese momento los efectos especiales prácticos, como hemos visto en la saga de películas de Posesión Infernal, Evil Dead y todo el rollo, dijo, bueno, tal. Y al final pues se animó, estuvo aprendiendo, estuvo mirando cómo se hacían y tal, y realmente pues le gustó el tema y empezó a diseñar todas las escenas en las que iba a aparecer pues un Spider-Man digital, que él lo llamó todos esos movimientos como la danza del cielo. Curiosamente, como el traje de Spider-Man es rojo y azul y el traje del Duende Verde es verde, se tenían que grabar cada uno en una parte, porque como ya sabéis, para el tema de las proyecciones y los efectos especiales se ponen o pantallas azules o pantallas verdes. Claro, si tú ponías una pantalla verde rodando a Spider-Man y el Duende Verde desaparecía. Y si ponías una pantalla azul, Spider-Man desaparecía. Así que Spider-Man lo rodaron con pantalla verde y el Duende Verde con pantalla azul y después juntaban las tomas. Parece ser que para Dykstra, el diseñador de los efectos visuales, el problema sobre todo fue el tema de que no se le viera la cara al personaje y entonces, claro, no podías interactuar con él emocionalmente, siendo el público, porque no le podías ver la mirada, no le podías ver la boca, cómo se expresaba, los diferentes gestos de la cara.
Y se tuvieron que basar mucho en todo eso, en hacerlo por medio del cuerpo, hacer mucha gestualidad y muchos movimientos en el cuerpo para que tú pues entraras en lo que quería mostrar el personaje. Dicen que los efectos CGI resultaron tan impresionantes que cuando les pusieron unas primeras tomas a uno de los ejecutivos de la Sony, alucinaron porque se creían que realmente era Tobey Maguire el que había hecho las escenas, los saltos, las volteretas, todo lo que se estaba viendo, y decían que cómo se había preparado físicamente. Dijeron, no, es que todo esto es digital, son efectos generados por ordenador, y fliparon. Además, no solo tuvieron que hacer los movimientos de Spider-Man y todo el rollo, sino que tuvieron que recrear digitalmente algunos planos de la ciudad de Nueva York, por donde se balancea Spider-Man, incluso vehículos en movimiento, vehículos parados, personas y todo, para integrarlo todo en la escena cuando Spider-Man iba por ahí paseándose. Curiosamente, una de las escenas de la película que no tiene efectos digitales es aquella en la que Mary Jane va con una bandeja del desayuno en el instituto, se resbala y Peter, de golpe y porrazo, coge la bandeja y hace así, plam, 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 y coge todas las cosas. Pues esa escena se rodó de verdad y la tuvieron que repetir hasta 100 veces porque Tobey Maguire hacía realmente eso, o sea, le lanzaban las cosas y las tenía que coger, y hasta que no saliera la primera no dejaron de rodar. Más de 100 tomas. La primera es una noticia lamentable, porque es la pérdida de la vida de un ser humano, pero también la tengo que comentar. Tim Holcomb, un obrero de la construcción que trabajaba en la producción de la película, perdió la vida al estrellarse la carretilla que llevaba contra una grúa, y pues que finalmente le cayó encima, lo dejó ahí medio aplastadillo al hombre, y Sony fue denunciada por la inspección de trabajo y tuvo que pagar una multa de $58.000, que no es nada en comparación con la pérdida de una vida. Esto lo pongo como un apunte dentro de las curiosidades. Después, lo que os comentaba antes de la frase del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En la película sí, pero en el cómic no. En el cómic, esa frase es obra del narrador, que se ve una secuencia en la que Peter va caminando y dentro de uno de los bocadillos pone, porque al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tal. No la dice el tío Ben, la dice el narrador. ¿Y quién es el narrador de los cómics de Spider-Man? Sobre todo al principio, pues el mismísimo Stan Lee. Hubieron un montón de apariciones y un montón de cameos. Por ejemplo, el propio Sam Raimi, en la escena de la lucha de la jaula aquella, que se enfrenta contra el luchador Bonesaw McGraw, es el que le tira palomitas, que se ve cuando va a meterse en la jaula Peter Parker, con el traje aquel de la araña escarlata, me parece que se llama, o algo así. Es el que le tira palomitas. Después, cameo de Bruce Campbell como el presentador, que evidentemente todas las películas de Sam Raimi, si no ha salido haciendo un papel, ha salido haciendo un cameíto. De hecho, en la última, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, que es el vendedor de perritos calientes. Buenísimo. ¿Quién salió más por allí? Salió la actriz Lucy Lawless, que es la protagonista de la serie China, la princesa guerrera, que fue producida por Sam Raimi. ¿Quién más? Pues Stan Lee. En uno de sus famosos cameos es el señor que salva a la niña de que le caigan unos escombros encima en la batalla de Times Square entre Spider-Man y el Duende Verde. El luchador de kickboxer Benny Urquídez es uno de los que intentan robarle a Mary Jane cuando la salva a Spider-Man. Lo que pasa que el cameo no está acreditado, pero es él. Y curiosamente se barajó un cameo que hubiera estado muy chulo, y era que apareciera Hugh Jackman en su papel de Lobezno, que se había estrenado la primera película de los X-Men en el año 2000, pero por una serie de circunstancias, pues finalmente no apareció. Recordar que por aquella época, que ahora sea todo de Marvel, bueno, Spider-Man no, sigue siendo de Sony, era de la Fox X-Men, y claro, Sony Columbia, Spider-Man. Ya hubiera habido ahí ya rifirrafe que cuánto me vas a dar y todo el rollo. Yo creo que por eso fue por lo que se descartó, pero hubiera estado muy bien.
Una curiosidad es la cámara de fotos que lleva Peter Parker, que es una Canon FW1, una cámara analógica del año 1981, y esto nos lo viene a dar a entender de que es un súper friki de la fotografía, que le encanta la fotografía y entonces tiene una cámara en condiciones, sobre todo analógica, no digital. Curiosamente, la película tuvo unas clasificaciones extrañas, porque, por ejemplo, en Reino Unido se clasificó para 12 años porque tenía escenas de violencia un poco potentes y la verdad es que, sobre todo, la última pelea con el Duende Verde es bastante hardcore. En Estados Unidos se clasificó para mayores de 13 años, o sea que es aquello de, o si no, menores acompañados por un adulto. La película finalmente recaudó 140 millones, costó 821 millones a nivel internacional. 821 millones. Se convirtió en la primera película de la historia del cine en recaudar 100 millones en el primer fin de semana de exhibición. La tercera película más taquillera del 2002, la película más taquillera hasta el momento de superhéroes, y aparte la sexta película más taquillera de la historia del cine en aquel momento, en el año 2002. Aquí quiero hacer un apunte, porque en el vídeo de todo sobre Batman, de Tim Burton del año 89, dije que la película de Batman había sido la más taquillera durante 20 años hasta que se estrenó El Caballero Oscuro. Y entonces un suscriptor del canal me hizo un comentario de que esta, que había sido 13 años después de Batman, había sido la que más había recaudado de la historia en aquella época. Y entonces, pues por eso pongo aquí la corrección. Así que bueno, rectificar es de sabios y le tengo que dar las gracias a Diego Hans, que es el que me ha aportado este dato. Ya sabéis que a veces pues se me escapan algunas cositas. Por deciros algunas cifras de dinerito, los derechos para la primera exhibición de la película en televisión se vendieron por 60 millones de dólares, prácticamente la mitad del presupuesto. Y en la época llegó a recaudar más de 109 millones en merchandising. El 50% se lo llamaba Marvel, ¿eh? Y de los 821 millones, el 5%. Dinerito sin hacer nada. Finalmente, entre venta de entradas, de taquilla, las ediciones que sacaron después en VHS en principio, después DVD, Blu-ray, en la actualidad lleva amasados esa película de Spider-Man del 2002 cerca de 2.000 millones de dólares. Fue nominada a 2 premios Oscar, mejores efectos visuales y de sonido, pero lamentablemente uno se lo quitó El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, y el otro se lo quitó la película Chicago. Y bueno, ya sabéis lo que pasó con esta película. En cuanto lo petó, pues abrió la caja de Pandora y todo el mundo quiso llevarse su parte del pastel de Marvel. Ang Lee dirigió Hulk, después apareció la película de Daredevil protagonizada por Ben Affleck y unos años más tarde empezaría el UCM en el 2008 con el increíble Hulk y Iron Man, el universo cinematográfico de Marvel, todo gestado por Kevin Feige. Y bueno, y ya sabéis, ¿qué os voy a contar del universo Marvel? Que también aparecerán por aquí poco a poco las películas. Pues nada, pues que el 11 de noviembre tenemos Wakanda Forever. Imaginaros, cada año 2, 3 películas, y si no se hubiera parado por el tema del pandémico, pues iríamos ya por la fase 35. Así que bueno, una maravilla el cine de superhéroes. Te puede gustar menos, te puede gustar más, pero todos los que son frikis como yo, que hemos leído cómics toda la vida, ver representado, sobre todo si están bien representados en pantalla, los movimientos, el personaje y todo, pues la verdad que es un sueño hecho realidad de la infancia. ¿Qué os voy a decir? A mí me encanta el género de superhéroes y ya sabéis que yo aquí en el canal hablo de todo, de Marvel, de DC, de Star Wars y de todo. ¿Qué os voy a decir? Y bueno, y hasta aquí el vídeo con curiosidades, anécdotas, cositas del rodaje y muchas cosas más. Esta primera parte de la trilogía de el Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire. Ya vendrá la segunda y la tercera parte. Pero esta la tenía que hacer ya porque como es el 20 aniversario, este año y el año ya se está a punto de acabarse,
Tío, que me pilla el toro, como se suele decir. En fin, comentarios, alguna cosita que sepáis, que no he puesto, pero no he puesto para no hacer el vídeo de 6 horas. Anécdotas, ¿qué os ha parecido esta trilogía? ¿Qué pensasteis cuando visteis la adaptación? Todas esas cositas. Dar like, suscribiros, compartir y todo eso que siempre os digo. Y nos vemos por aquí, por el canal, en un próximo vídeo, que la verdad es que no sé de qué será. ¿Qué? ¿Qué dices? Es que me están hablando un momento. ¿Que quieres salir tú? ¿Que quieres salir tú? Bueno, pues nada, pues haremos un vídeo explicando cositas de ti. Bueno, no sé si lo conocéis. A este señor aquí un poquito disfrazado. Creo que se llama Norman Bates. Y puede ser que haya salido en una película que se llama Psicosis. Bueno, estar atentos al canal próximamente.